Esta otra prueba es una adaptación del inventario de inteligencia emocional de varón. Es una adaptación peruana. Es muy recomendable que las pruebas sean más cercanas a nuestra idiosincrasia, ¿no?, boliviana. Por ejemplo, hay la versión norteamericana del WIS, ¿no?, WIS o WISE o WIXI. También la versión española, la versión chilena, la versión argentina, ¿no? Y esta es una adaptación peruana que es muy cerca a la idiosincrasia boliviana y por esa razón lo vamos a compartir el día de hoy. Es importante irnos, ¿no?, irnos a ver la ficha técnica primero. ¿Dónde la tenemos? Aquí está, ¿no? Evalúa habilidades emocionales y sociales. Hay dos tipos ¿no?, de modalidad para aplicar, tanto la abreviada, que comprende 30 preguntas, y la completa, que comprende 60 preguntas. Ustedes cuentan con ello, con ese material. A ver, veamos ese. Un momentito. Vamos para allá. Aquí está. Esta es la versión completa. Son 60 preguntas. Y la versión abreviada comprende 30 preguntas. Algunos colegas y a veces se aplica o aplicamos a niños de 7, 8 años la versión abreviada para hacerlo rápido o no estresarlo, a diferencia de 60 preguntas. Eso ya cada uno, de acuerdo a su criterio, lo utiliza. Bueno, y se aplica a niños de 7 y 18 años, ¿no? Niños y adolescentes de 17 a 18. Es importante irnos ahora a la página 10 de nuestro manual para considerar algunas escalas importantes, ¿no? Bueno, aquí están las escalas de interpretación, las características de cada una. La que nos interesa por el momento son estas dos escalas. Escala de impresión positiva y escala de índice de consistencia. Es decir, lo más frecuente que sucede cuando se le entrega un cuestionario a una persona, ¿no?, y es por eso la pregunta anterior que me pareció muy pertinente, es ¿por qué no a un niño de esta edad, ¿no? ¿no? Y que la informante sea la madre y no el propio niño. Esto en términos evolutivos decíamos, y todas las pruebas, por ejemplo, los proyectivos de Coping, de Machover, ellas dicen, se aplica desde 5 años en adelante, ¿no? El test de inteligencia infantil de Goodenough, ¿no?, de 5 a 13 años, ¿no? Nos vamos al Bender 1, ¿no?, de 5 a 12 años, ¿no? Nos vamos al Bender 2 de 5 hacia adelante, ¿no? Y así sucesivamente, considerando la edad. Hay otros autores que recomiendan, ¿no?, a partir de los 7 años y no de los 5 años. Pero son criterios ya clínicos, de acuerdo a sus investigaciones, etc. La conciencia del niño empieza a desarrollarse a partir de los 6. Yo le voy a facilitar después un video del doctor Bruce Linton. Él habla sobre ¿no?, la biología de la creencia, y sobre todo en este apartado muy cortito de 11 minutos y 23 segundos, nos habla, ¿no?, sobre el desarrollo evolutivo y que la conciencia del niño inicia a partir de los 6, en la cual ya puede, ¿no?, contar qué es lo que pasa, por qué, ¿no?, etcétera, etcétera. Puede dar cuenta de su propia subjetividad. Pero cuando son menorcitos, en este caso los informantes claves son los padres. Ok, vamos a nuestra prueba. Escala de impresión positiva, ¿no? Es decir, cuando mi pacientito sean
niños, como en este caso de 7 en adelante, ellos ya pueden verbalizar sus sentimientos, sus gustos, sus disgustos, sus molestias y otros. Suelen falsificar su imagen que quieren mostrar, ¿no? Es decir, a ver, vamos aquí al cuestionario, ¿no? Me importa lo que le sucede a las otras personas, ¿no? Bueno, yo quiero mostrarme de mejor manera ante los otros, yo acá coloco pues sí, ¿no? Sabiendo que, ¿no?, en la realidad tiene otras actitudes, que se desinteresa del dolor ajeno, no es empático, es bastante egoísta, ¿no?, etcétera. Pero quiere mostrarse, ¿no? Y aquí, al dar este tipo de respuesta, está falsificando ¿no?, su imagen. Entonces, tomemos en cuenta, esto lo podemos ver en otros tipos de pruebas psicológicas. Por ejemplo, en el 16PF, que acá lo tengo, ¿no?, nos habla de distorsión de la imagen, por ejemplo. Es otro tipo de palabra que utiliza, pero tiene el mismo sentido. Escala de impresión positiva. Eso lo vamos a ver ahora en el software que ustedes tienen. Cuando es mayor o igual a 10, mayor o igual a 10 es que entonces se ha querido mostrar de la mejor manera. Ya podríamos estar pensando de que hay mucha exageración de su imagen personal que quiere mostrar, ¿no? Por el otro lado, el otro índice es de inconsistencia. Aquí vamos a poner 10. De inconsistencia. ¿Eso qué quiere decir? Si mi paciente saca igual o mayor a 120, se anula la prueba. Puede presentarse varias razones para que haya sacado un percentil o un valor igual o mayor o igual a 120. Entre ellos puede ser que no entendió la pregunta ¿no?, y respondió sin entender. U otro, no, así, ¿no? Aún sin leer, ¿no?, responde. Sí, 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 o pone la mayor nota, ¿no? 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, sin haber leído la pregunta, ¿no? A veces también están muy estresados, ¿no? Por eso el entendimiento no es el adecuado, puede no haber comprendido las instrucciones o respondido de un modo, ¿no?, al azar, sin tener cuidado y temporite. Puede ser que haya sucedido eso. Por esa razón, ¿no?, se anularía si es que no llega a una ponderación de igual o mayor a 120. Ok, luego vamos a tratar de estas otras escalas. Vámonos ahora a nuestro software, que con el ejemplo se entiende mejor. Aquí está. Miren, ustedes tienen varias ventanas, ¿no? La primera es si usted aplica la prueba considerando las 60 preguntas, donde dice SIP, se encuentran la versión corta de las 30 preguntas. A ver, vamos acá, aquí, ¿no? Aquí está. 30 preguntas. Ya usted elige, de acuerdo al criterio, en aplicar la forma completa o la forma abreviada. Ok. Aquí le traigo un ejemplo. El nombre de nuestro paciente es de sexo masculino, tiene 10 años, se encuentra ¿no?, en quinto de primaria. Se le evaluó en tal fecha, 21/01/2022. Pertenece a tal unidad educativa. La unidad educativa es privada. Y, a ver, un momentito acá. Vuelvo un poco a las formas, ¿no? Se le da la hoja, llena el encabezado, uno lo puede llenar también, ¿no?, el encabezado, y ellos empiezan a resolver, ¿no? Aquí se le pide, hay 4 tipos de opciones de acuerdo a cada pregunta. Muy rara vez
equivale a 1, rara vez 2, 3 a menudo, 4 muy a menudo, y así sucesivamente. Ellos van marcando, ¿no? De acuerdo al tipo de respuesta que elija, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Estos datos lo trasladamos al software. Esos datos, como le acabo de decir, lo, lo trasladamos a donde dice puntaje directo, en la zona amarilla. De la pregunta, del ítem 1 sacó 3, del ítem 2, 2, y así sucesivamente, de las 60 preguntas, ¿no? Al lado se convierte a puntajes, los puntajes se convierten y se mantienen los mismos valores. No, en este caso, por ejemplo, 6 sacó 2 y se convierte a 3. Algunos se mantienen y así sucesivamente, ¿no? Ahora, veamos los índices que hace un momento habíamos comentado. El índice de inconsistencia, perdón. Este índice de inconsistencia nos dice que si mi paciente ha sacado igual o mayor a 10, quiere decir que ha sobrevalorado su imagen, ¿no? Ha sido exagerado, no concuerda, podríamos estar pensando que no concuerda con con su imagen real, ¿no? Bueno, por un lado. Por otro lado, tenemos que irnos a la siguiente ventana, perfil. Fíjense donde estoy pinchando con mi cursor. Primero estuvimos aquí, luego me voy donde dice perfil 1 y al encabezado. Aquí lo que nos interesa es ver, ¿no? Aquí está, ¿no? Así, ¿no? La impresión positiva 95. 95. Aquí me voy a corregir un poquito. Al revés es entonces, ¿no? Es decir, si sacó 120 igual o mayor a 120 en la impresión positiva, es que hubo exageración en su, ¿no? Exageración o distorsión de su imagen, ¿no? Siempre ha querido mostrarse o se ha querido mostrarse en la prueba como que es equilibrado, es atento, es empático, etcétera, pero no concuerda, ¿no? Con la realidad. En este caso, mi pacientito sacó 95, quiere decir que fue muy sincero, muy realista con sus valoraciones. Ok, y volviendo un poquito atrás, aquí vamos a corregir, es al revés como acabo de decirle. El índice de inconsistencia es que si saca igual o mayor a 10, la evaluación se elimina, ¿no? Em, se, este, se la vuelve a dar o, ¿no? Entonces se suspende, ¿no? Se suspende la prueba si es que hubiese sacado igual o mayor a 10. Pero si es menor, quiere decir que ha sido realista, ha sido sincero, objetivo en dar sus respuestas. Ok, eso es importante considerar. Y ahora, miren, ¿no? En el puntaje final, esto podemos también verlo en el perfil. El puntaje final total es 183, su capacidad emocional muy desarrollada. Este 183 tenemos que cotejarlo. A ver, vámonos a nuestro manual. Aquí está. Cotejarlo con esta tablita de la página 8 de su manual. Nuestro paciente hace un momento sacó 183. Eso quiere decir que es mayor a 130, ¿no? Por tanto, tiene una capacidad emocional y social atípica, excelentemente desarrollada, que son raros estos casos, ¿no? A veces en talento extraordinario podríamos pensar, ¿no? Un niño que pueda sacar con un CI mayor a 130, como es el caso del ejemplo. Y así sucesivamente considerando esta escala. Es como el cociente intelectual, en este caso sería el cociente emocional. Volvemos a nuestro ejemplo anterior. Y después las demás escalas, ¿no?
aquí. Por ejemplo, intrapersonal, dice capacidad emocional muy desarrollada. Sabemos que no, la intrapersonal pues hace alusión a poder, ¿no? A tener conciencia de sus emociones, son capaces de expresar y comunicar sus sentimientos y necesidades. En el caso de, por ejemplo, acá interpersonal, ¿no? Sacó 91, capacidad emocional adecuada, es decir, ¿no? Tiene cuenta con una relación social adecuada, sabe escuchar, comprende, expresa sus ideas, comunica su punto de vista, interactúa, ¿no? adecuadamente con otras personas o con sus iguales, trabaja en equipo, es colaborador, etcétera. Adaptabilidad 120, capacidad emocional muy desarrollada, es decir, es flexible, cambiándole de ambiente no le es problema, puede adaptarse con facilidad, y a veces esto lo vemos en chicos que cambian de colegio, por ejemplo, o en otros que cambian de colegio y le cuesta adaptarse, ¿no? Entonces vemos acá, si es en negativo, por tanto podríamos ver esas dificultades, pero si es en positivo, son realistas, efectivos, manejan, controlan no mejor sus impulsos, sus ansiedades, son proactivos, etcétera. En el caso de eso en adaptabilidad, en manejo de estrés, ¿no? Generalmente son calmados, trabajan bien bajo presión, rara vez muestran conductas impulsivas, pueden responder usualmente a eventos estresantes sin un estallido emocional, si no responden, ¿no? En primera instancia, cuando se sienten estresados o amenazados, no responden con violencia o no son agresivos, sino más bien saben autorregular sus emociones. Y estado de ánimo, acá capacidad emocional por mejorar. Eso quiere decir que a veces no son tan optimistas, ¿no? Cuando se sienten desafiados, no les salen bien las cosas, suelen un poquito, ¿no? Entristecerse o un poquito bajonearse en ese caso. Si es en positivo, son optimistas, ¿no? Tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos, y en particularmente placentero o estar con ella, ¿no? Haber logrado esos tipos algún tipo de logro, actividades realizadas, etcétera, ¿no? Es interesante este software porque nos provee, mire, ¿no? El indicador directo, ya nosotros acudiríamos a su interpretación, a su detalle en relación a lo que hemos observado y también, ¿no? Concluido o conclusiones de otras pruebas que le hayamos tomado a nuestro paciente. En nuestro manual encontramos esa descripción en la página 10. Vamos allá. Aquí está, ¿no? En la página 8 y 10, ustedes pueden contar, en la 8 se encuentra esta tablita de los cocientes emocional, de acuerdo al resultado obtenido en el puntaje total, y en la 10 se encuentran los diferentes tipos de escalas, y la que hemos hablado son estas, ¿no? Aquí está el cociente, ¿no? Emocional total. Bien. Bueno, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, vuelvo un poquito al otro software. Vaciamos los datos, ¿no? Que hemos registrado en la hoja, también los valores, se convierten en estos valores. Además, ver el índice de inconsistencia, si saca 10 o igual o mayor a 10, la prueba se anula, ¿no? Por razones de que no haya entendido la pregunta, lo hizo al azar, no está en condiciones de responder, ¿no? Y vemos, ¿no? Entonces, si saca igual o mayor a 10, suspendemos la prueba. Acá, ver también si ha habido, ¿no? Su respuesta está en relación a la impresión positiva de su imagen. Si es igual o mayor a 120, podríamos estar pensando de que hay una sobrevaloración de su imagen. Pero en este caso sacó 95, por eso es capaz, ¿no? Se dice que es real, fue lo más realista posible en relación a la respuesta que nos brindó, y es adecuada. Aquí lo tenemos graficado, estos resultados.
Bien, colegas, esto es lo que quería yo mostrarles, compartirles el día de hoy de ambas pruebas.